Solo le recuerdo que usted es la casa espiritual de Dios. Amén. ¿Y sabe qué dice el Salmo? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Entonces tenemos que ser edificados por el Padre. Amén. Tenemos que ser edificados por el Hijo. Y tenemos que ser edificados por el Espíritu Santo. Porque usted es casa espiritual, es templo espiritual. Y dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para que todos los días Él pueda edificar nuestra casa. ¿Y sabe cómo se edifica la casa? La casa se edifica con la palabra. La casa se edifica con la fe. La casa se edifica con el amor. La casa se edifica con sabiduría. La casa se edifica con dones. Hermano, eso ya lo hemos estudiado. Ya lo hemos enseñado. La casa se edifica, hermano, con amor, con palabra, con fe, con sabiduría, con dones. Y el propósito de Dios es edificar tu casa espiritual y edificar mi casa. Para que cuando venga, hermano, el cumplimiento de la palabra y Él venga, los vivientes, que dice Primera de Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los vivientes, dice versión Las Américas, seremos arrebatados juntamente con Jesucristo. Entonces para eso el Señor está edificando tu vida, edificando tu vida, edificando tu vida. A través de la palabra, a través de los dones, a través del amor, a través de la sabiduría. Y por eso, hermano, hay una sabiduría celestial y una sabiduría terrenal y una sabiduría animal y diabólica, dice la palabra en Santiago. Y tenemos que pedirle al Señor que nos llene de sabiduría de lo alto para ser edificados con esa sabiduría. Hermanos, si usted y yo fuéramos sabios, nos evitaríamos 1000 problemas en la Biblia, en nuestra vida. Pero ¿qué necesitamos? La sabiduría de lo alto, la sabiduría celestial, para pedirle al Señor, queremos caminar agradándote. Porque al final, ese es el objetivo del Evangelio, caminar delante del Señor, pero agradándole. Y usted puede y yo puedo, pero necesitamos estar llenos de sabiduría. Dice amén a eso. Juan capítulo 15, versículo 4. Juan capítulo 15, versículo 4. Dice la palabra bendita del Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, que es Cristo, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La única forma de llevar fruto es estar permaneciendo en Cristo, porque Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Pero tenemos que tener, hermano, permanecer en Cristo. Cierre sus ojos y ayúdeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias esta hermosa mañana para que tu palabra, Señor, sea ministrada en nuestros corazones. Tu palabra sea, Señor amado, ministrada, atesorada en nuestros corazones. Háblanos esta mañana, Padre, por tu palabra. Cada corazón, cada vida, cada familia sea bendecida. En el nombre de Jesús ponemos cada necesidad en tus manos. La vida de mi hermano Daniel García, la vida, Señor, de mi hermana Lorena Sabino, la vida de mi hermana Maday, Padre. Señor, y todos aquellos que tienen algún quebranto de salud, glorifica tu nombre en cada vida y en cada corazón. En la vida de mi hermana Evelyn, Señor, pon tu mano poderosa, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Háblanos esta mañana, Señor. Amén y amén. Hermanos amados, estamos viviendo
Mire, para la iglesia el tiempo más glorioso, para el mundo el tiempo más crítico y complicado. Usted está al tanto de las noticias, pero hermano, la geopolítica, le llaman los técnicos, relación entre país con país, no está muy buena. Desde hace muchos años ya Estados Unidos ha tenido una batalla fuerte con China, China contra Estados Unidos. Recientemente, hace 15 o 20 días, se ha desatado una guerra en Medio Oriente, hermano, donde este territorio o este grupo de hombres, hermano amado, llamado Hamas, se ha levantado contra Israel, la nación de Dios. Imagínense, una noche más de 1000 misiles cayeron sobre Israel. Sin embargo, ellos tienen, hermano, la cortina de hierro que ellos le llaman, y únicamente 3 misiles, o sea, 997 misiles fueron destruidos en el aire. Solo 3 misiles cayeron en Israel. Ahora dicen que es una estrategia de Israel para poder derribar a los enemigos que se levantan contra esa nación. Entonces, cuando nosotros vemos solo un ángulo, hermano amado, porque hay muchos escenarios, pero solo un ángulo que es la geopolítica, nos damos cuenta, hermano, que se anuncian las trompetas que la venida de Cristo está muy cerca. Porque Mateo capítulo 24, hermano, que es un libro precioso, un evangelio precioso, pero ese capítulo, hermano amado, óigalo bien, nos habla acerca de los sucesos y acontecimientos que el mundo pasará antes de que venga el fin. Y entonces nosotros vemos en Mateo capítulo 24 un capítulo escatológico, porque escatología es hablar de lo futuro, de lo que le sucederá a la humanidad. Y vemos donde el Señor Jesucristo dice: y habrán rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino. Y entonces tenemos que estar al tanto también, hermano, de lo que sucede en el mundo, de lo que sucede en la tierra, de lo que sucede en las naciones, porque solamente es un anuncio profético. Erguíos vuestra cabeza, porque vuestra redención está más cerca que el día en que creímos. ¿Cuántos lo creen? Hermano, usted y yo tenemos que estar preparados, óigalo bien, para ese encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo. Dice amén. Pero ahora, hermano amado, en medio de ese caos que se puede dar, imagínese la vez pasada en el canal de Suez, hermano amado, hubo un problema de maniobra de unos buques, y entonces la mercadería no llegó a muchos países, porque ese buque se tardó 7 días de salir del canal de Suez. Un buque, imagínense. ¿Qué pasara, hermano, si destruyeran el canal de Suez? ¿Qué pasara si destruyeran, hermano, los grandes puertos? Hermano, ¿qué pasaría? El comercio a nivel mundial se detiene. Mire esta pandemia lo que está haciendo, hermano. Más de un año de estar muchos encerrados, muchos trabajando en home office, en home school, los niños ahí estudiando desde su casa. Todo cambió. Mire, hermano, qué tremendo. Muchas empresas lamentablemente cerraron, otras quebraron. Óigalo bien. Y entonces nosotros vemos un caos económico que se está dando a nivel mundial. La economía, hermano, del año 2019 comparado con la de 2020 tuvo una caída tremenda. Y ahora, para que se recupere, los expertos dicen que pasarán mínimo 5 años para que eso se recupere, siempre y cuando no venga otro virus. Entonces usted se tiene que dar cuenta y tiene que estar al tanto de lo que sucede, y a la luz de la palabra. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué profecías se han cumplido y qué profecías no se han cumplido? Y están a punto de cumplirse. No para que nos asustemos, sino para que podamos ver, hermano, en el Espíritu, que el día de nuestra redención está más cerca. ¿Cuántos lo creen? Entonces ahora, cuando Jesús habla con sus discípulos en Juan capítulo 15 versículo 4, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha confusión. El mundo está confundido. Aún el pueblo de Dios, mucho pueblo de Dios está confundido. ¿Y qué necesita el pueblo de Dios? El pueblo de Dios necesita, hermano, ser guiado por el Espíritu. Y el Espíritu Santo os guiará a toda verdad y a toda justicia, dice la palabra. Entonces tenemos que dejarnos guiar y meternos en el río del Espíritu. Dice amén a eso. Pero otro pueblo de Dios está, hermano amado, como lo muestra
la palabra del Señor en el libro de Ezequiel. Llevaron a Ezequiel y le dijeron: Ezequiel, ¿qué ves? Un valle de huesos secos. Oiga esto, un valle de huesos secos. Y le digo: Ezequiel, ¿habrá vida? Y entonces Ezequiel le dice al Señor: solo tú lo sabes, Señor. Bueno, levántate y profetiza a los huesos secos. Y hermano, Ezequiel viene, se levanta en esa visión y le profetiza a los huesos secos. ¿Sabe qué es lo más hermoso? Que entonces Ezequiel le dice al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es vida, hermano. Al Espíritu de Dios que sople sobre ese valle y se levante un ejército. ¿Y qué cree? Dice que los huesos se empiezan a juntar, los tuétanos, las coyunturas. Esos huesos reciben, hermano amado, carne. Esos huesos reciben ligamento, reciben piel, y se levanta un gran ejército. Y entonces ahora el Señor le pregunta al profeta Ezequiel y le dice: ¿y ahora qué ves? Veo un gran ejército. Y ¿sabe qué es lo más impresionante? Lo que a mí me llama la atención, cuando Dios le dice: pues ahora dile al pueblo que ese valle de huesos secos es Israel. Hermano, Israel en lo nacional, pero también hay una figura, el Israel espiritual, que es la iglesia. Porque mucha iglesia, hermano, se siente en un valle de huesos secos. Dice: pastor, de este problema no salgo, de esta situación no salgo, tengo batallas, tengo luchas, problemas económicos, problemas familiares, problemas en la congregación, problemas en todos lados, de esto no salgo. ¿Qué necesita la iglesia, hermano? Que el Espíritu de Dios venga y el Espíritu de Dios ministre a la iglesia, para que la iglesia se levante como un ejército poderoso, como un ejército en batalla, hermano amado. Porque es tiempo, óigalo bien, no de estar durmiendo, sino estar levantados en Cristo Jesús. Es tiempo, hermano, de levantarnos y de pelear nuestra batalla. Porque las bendiciones se arrebatan, hermano amado. Las bendiciones se arrebatan. No solo vienen del cielo ahí caídas y ahí está todo. No. Las bendiciones se arrebatan. Joven que no tiene un trabajo, prepare su currículum vitae, prepare toda su información y toque 200 o 300 puertas. Y dígale al Señor: Señor, yo voy a tocar puertas y tú me las vas a abrir. Ah, no, pastor, usted está equivocado. Yo soy hijo del rey. Aquí me van a venir a tocar en la puerta. Pasarán 5 o 10 años y nadie va a tocar en la puerta. Porque las bendiciones se arrebatan. Dice amén. Entonces uno tiene que accionar, hermano. Y Dios va a hacer su parte. Pero también usted y yo tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, hermano, permaneced en mí y yo en vosotros. Mire qué tremendo. Permaneced en mí. Una de las características de los discípulos del Señor en este tiempo es aprender a permanecer en Cristo. Venga tormenta, venga lluvia, venga tempestad, venga viento, venga desierto, venga lo que venga, hermano, a permanecer en Cristo. Y si tú y yo permanecemos en Cristo, hermano, aunque venga lo que venga, no seremos movidos. Pero tenemos que aprender a permanecer en Cristo. ¿Qué fue lo que sucedió en aquel entonces? Cuando miraban que Jesús hablaba muy claro, muy directo, hermano. ¿Sabe qué hicieron muchos discípulos? Dijeron: dura es esta palabra, mejor vámonos. Y muchos dice que desertaron del discipulado de Jesús. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la palabra es un espejo para nuestra vida. Porque la palabra es agua para nuestra vida. Porque la palabra es martillo a nuestra vida. Porque la palabra es fuego a nuestra vida. Y entonces, hermano, lo que hace la palabra es que entra hasta lo más profundo, hermano, de nuestros tuétanos, coyunturas, discierne las intenciones del corazón y rompe toda estructura humana en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Entonces, a la luz de la palabra, yo encuentro, hermano amado, me di a la tarea de buscar. Cuando esta palabra a mí sonó en mi corazón: permaneced en mí. ¿En qué tenemos que permanecer? Y quiero que me acompañe a Lucas capítulo 9, versículo 32. Yo a este mensaje le he puesto por nombre: permaneciendo en Cristo. Lucas 9, versículo 32.
Si me regalan mi tecito, hermanos, por favor, les voy a agradecer. Lucas 9:32. ¿Lo tiene? Usted puede decir amén. Dice la palabra: y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos. Oiga eso. Vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Permanecer despiertos. Hermano amado, el día tiene 24 horas, 12 de día y 12 de noche. Y en promedio los doctores que aconsejan que dormir o descansar de 7 a 8 horas es muy bueno para la salud. Pero cuando dice permanecer despiertos, no estoy hablando de que usted permanezca, hermano, y que nunca duerma. No, no, no. Estoy hablando en lo espiritual. Permanecer despiertos para no caer en el sueño en que mucho pueblo de Dios ha caído y en el acomodamiento que trae ese sueño, que el apóstol Pablo le tiene que decir a una iglesia: despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Porque entonces la iglesia había caído, hermano, en un estado de adormecida. La iglesia estaba adormecida. Pero usted está viendo la actitud de los discípulos. Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos. ¿Despiertos para qué? Para ver con los ojos del Espíritu lo que está sucediendo. Número uno, hermano, ¿cuál es tu primer campo de batalla? Tu casa, mi hogar. Ese es el primer campo de batalla. Hermano, cuando entonces usted no se ha dado cuenta que de repente hay familias que son estorbadas por las tinieblas y viene, hermano, un espíritu de enfermedad. Y se enfermó la esposa, y después el esposo, y después los hijos, y van con el doctor y toman medicina y vuelve a caer otra vez la esposa, y después el esposo, y después los hijos, y van con el doctor y toman medicina y otra vez, y nunca salen, hermano. Ahí hay que discernir. Ay, perdón, hermano, ahí hay que discernir. No, momento, algo está sucediendo. Ataque del enemigo, contraataque del enemigo, huestes que se han levantado para quitar la paz, para quitar la bendición, espíritus de enfermedad, porque hay espíritus de enfermedad según la palabra. ¿Qué puerta tenemos abierta como familia para poder cerrarla? Entonces uno, hermano, tiene que estar despierto espiritualmente. Se tiene que levantar en la cabeza de hogar el sacerdote de casa. Y si la hermana no tiene esposo, pues la hermana se tiene que levantar como madre, que ha hecho una función de madre y de padre, y sus hijos atrás apoyándole. Y mis hijos vamos a orar y vamos a reprender, porque esto no es del Señor. Y hermano, entonces estamos despiertos espiritualmente. De repente la familia no es atacada, hermano, en un problema de enfermedad, sino en un problema económico. El esposo perdió el trabajo, la esposa perdió el trabajo, el hijo perdió el trabajo. Hermano, y hay deudas que pagar, compromisos que pagar. Y yo le dice, ¿qué está pasando acá? Como que se cerró la bendición, como que se tapó el chorro. Momento, ¿qué está pasando? Y entonces a poder discernir en el nombre del Señor, con los ojos despiertos, con los ojos espirituales bien abiertos, para poder reprender, para poder hacer batalla espiritual. De repente, hermano, la batalla, óigalo bien, no es ni de salud, no es económica, sino emocional. Y entonces de repente usted ve que a su hija, a su hijo, le entró un espíritu de tristeza. Se mantiene solo llorando en las tardes, abrazando a su peluche, a su almohada y llorando. Y cuando se acerca a papá o mamá, ¿y por qué llora, hijo? ¿Por qué llora, hija? Ni yo sé, mamá, ni yo sé, papá, pero estoy llorando y llorando. ¿Y no será que hay un espíritu de muerte que está rondeando la casa? ¿No será que hay un espíritu de tristeza? ¿No será que el enemigo quiere poner luto, hermano? Entonces los padres tenemos que discernir para reprender. De repente, hermano amado, voy a tocar algo más serio. Está su casa siendo atacada por un espíritu de infidelidad. Porque entonces al esposo o a la esposa en el trabajo le sale ahí un muchachón o le sale una muchachona. Y lo que quiere es que uno de los dos caiga para que se abra la puerta para la destrucción del hogar.
Hermano, tenemos que estar despiertos para poder discernir cuál es el mover del enemigo, cuál es el ataque, el contraataque de las tinieblas. Porque, óigalo bien, el objetivo de las tinieblas es matar, robar y destruir. Pero el objetivo de Dios es dar vida y vida en abundancia. Y por eso dice la palabra: yo he venido para deshacer las obras de las tinieblas. Pero tenemos que estar, hermano, con ojos abiertos, como estaban estos discípulos. Y Pedro y los que estaban con él rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron, ¿qué dice? La gloria de Jesús. ¿Qué necesita usted, hermano? Estar despierto para ver la gloria de Jesús. Y le digo, despierto espiritualmente para ver la gloria de Jesús, hermano amado, porque si no, oiga lo que voy a decir, va a venir el Espíritu, nos va a ministrar, va a haber una llenura y solo vamos a ver que hay hermanos que reciben, hermanas que reciben, y yo no recibo nada. ¿Y por qué será? Porque espiritualmente no estoy despierto. Ya va la hermana chillona, porque uno hasta le pone nombres, va. Ahí la hermana chillona, solo chillando ahí la presencia de Dios. Allá va el hermano chillón que solo en el altar se mantiene. Hermano, si tú tienes esa actitud, la tienes que sacar de tu corazón. Tú tienes que venir a la iglesia, hermano amado, a decirle: Señor, yo he venido a alabar y bendecir y exaltar tu nombre, pero también he venido a recibir de la bendición que tú tienes para mí. Abre las puertas de bendición, abre las puertas de bendición. Derrama tu lluvia temprana y tu lluvia tardía sobre mi vida. Pero yo quiero salir diferente de un culto. Hermano, lo hermoso, hermano, en este evangelio es que sacamos diferentes de cada culto. Algo nuevo tiene que suceder en este culto. Y el siguiente, algo nuevo. Y el siguiente, algo nuevo. Si no somos religiosos. Si no solo somos religiosos, hermano. Vamos a la iglesia por cumplir. Pero cuando nosotros venimos a la expectativa que Dios va a hacer esta mañana, que Dios va a hacer esta tarde, que Dios va a hacer esta noche, algo Dios tiene que hacer en mi vida. Y Dios te va a dar palabra, la palabra profética más segura, la palabra. Dios va a usar a un hermano, una hermana para darte una palabra de profecía. Alguien va a ir a orar por tu vida y te va a decir lo que tú exactamente estabas pensando. Hoy estaba hablando yo con un hermano antes que comenzara el culto y me dice: pastor, la semana pasada llegó el hermano fulano y me empezó a hablar y a darme una palabra, y una palabra que era la que yo le estaba diciendo a Dios. Hermano, es que Dios es bueno, Dios es grande. Me recordaba, hermano, cuando un día salimos del culto del domingo, nos vamos, y me dice mi esposa: ni sabes lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fíjate que Dios me dio a mí una profecía. Y yo estaba aquí en el altar y le dije: Señor, yo no voy a hablar, yo no voy a hablar. Primero háblame tú a mí. Primero háblame tú a mí. Y en eso un hermano de la alabanza baja, me va a buscar allá a la pared y me dice: pastor, recibí una palabra para su esposa. Yo no sabía nada lo que ella estaba pidiendo. Véngase, hermano. Me la dio primero. Ahí te van a dar una palabra, recíbela. Y la recibió. Y cuando íbamos en el carro me dice: tú no sabías lo que yo le estaba pidiendo al Señor. Y como Dios usó al hermano, se bajó, me da a mí la palabra, me dice: pastor, recibí esta palabra para su esposa. Venga, hermano, dígasela por favor. Y me dice mi esposa: cuando vamos para la casa, yo le dije a Dios que me hablara, y le dije a Dios que me dijera esto, esto y esto. Y ahora el hermano que vino con disposición y que fue un vaso, hermano, Dios lo usó y le dio esa palabra que ella le estaba pidiendo a Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cada vez que vengamos al culto, algo tiene que suceder. Porque venimos a alabar y a glorificar a un Dios vivo, a un Dios poderoso, a un Dios que habla, a un Dios que visita, a un Dios que toca, a un Dios que restaura, a un Dios que levanta, a un Dios que restituye, a un Dios que hace las cosas nuevas. Nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos, hermano. Esa es la experiencia del evangelio, es echar mano de la vida eterna. Por eso Pablo dijo: echa mano de la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Juan 17:3. Que te conozcan a ti, Padre, y a mí que me has enviado, dijo Jesús. O sea que hay que tener un encuentro con Cristo, conocer a Cristo a través de la palabra. Cristo se va a revelar a través de la palabra. Por eso, hermano, no dejemos que en este tiempo, óigalo bien, el afán nos envuelva. Porque el afán está destruyendo hogares, está destruyendo familias,
está destruyendo salud de vidas, está destruyendo relación de padres e hijos. No hay tiempo para los hijos ahora. Todo es trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Y después, pastor, yo necesito ir a caminar, a hacer ejercicio. Mucha gente se va al gym, que es bueno, está bien. Otros se van a correr, otros se van a jugar fútbol, otros salen con sus amigos, porque pastor, es que estoy muy estresado. ¿Y cuándo el tiempo familiar? ¿Y cuándo la unidad familiar? Sales a las 6 de la mañana, regresas a las 8 o 9 de la noche. Siempre cuando sales tus hijos durmiendo, cuando regresas tus hijos durmiendo. ¿Y cuándo el tiempo para hablar con ellos? ¿Y cuándo el tiempo para corregir? ¿Y cuándo el tiempo para instruir? ¿Y cuándo el tiempo para enseñar? Hermano, necesitamos tener cuidado con el afán. A que no seamos envueltos en el afán. Cada día tiene su propio afán. Es que pastor, mire, como dijo alguien, fichas, pastor, es que mire, las fichas. Cuide su salud. Porque yo he visto, hermano, en el transcurrir del tiempo que después llegan a los 70 años, 75, con fichas, pero todo es para el doctor, todo es para el doctor, todo es para medicina, todo para medicina. Qué triste así la vida. Hermanos, tenemos que disfrutar la vida. Mire, hermano, le voy a decir con todo mi corazón, si usted está en este mediodía, tiene papitas cocidas con agüita y sal, un poquito de quesito, chirmolito, y solo eso hay, gloria a Dios, disfrúteselo, pero en paz y con bendición. Y de repente el vecino va a sacar ahí el churrasco y uno y agarra la tortilla así, solo para que la tortilla huela. Y uno se imagina el quesito como que fuera puyazo, corte New York. Y qué rico. No, hermano, disfrutemos lo que Dios nos da. Disfrútelo, no se amargue. Dios sabe con qué propósito nos enseña a todos. El día que tenga puyazo, gloria a Dios, denle gloria a Dios a eso. El día que tiene puyazo, usted manda foto y la sube al Facebook. Gracias, Padre, por este puyazo. Pero cuando solo hay frijolitos, a ver si toma fotos de frijolitos y le manda gracias solo por los frijoles. No, ¿verdad? Hermanos amados, aprendamos a permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo, pero ¿cómo? Con los ojos despiertos, con los ojos abiertos, despiertos espiritualmente, para poder discernir. Moveres en el hogar, en la iglesia, moveres en nuestra vida, malas intenciones de nuestros compañeros de estudio, de trabajo, y poder discernir, no, aquí el enemigo quiere estorbar mi vida, aquí el enemigo lazo me quiere tirar. No es que usted sea muy guapo o que usted pare el tráfico, es que el enemigo se lo quiere destruir y se lo quiere comer vivo a usted o a mí. Entonces tenemos que tener discernimiento. Momento, aquí mejor para otro lado. Más vale que diga aquí corrió y no que aquí murió. Hermanos amados, ojos espirituales bien abiertos. Dice amén. Leo nuevamente Lucas 9:32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Acompáñeme ahorita a otra base. Primera de Tesalonicenses 5:6. Primera de Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, ¿y qué dice? Y seamos sobrios. Hermano, no es tiempo de dormir espiritualmente, es tiempo de tener los ojos bien abiertos y ser sobrios, prudentes. Mejor es un paso lento pero seguro que no una carrera y ahí nos vayamos a caer o a tropezar. Dice amén. Bueno, Juan 8:31, veamos otro. Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 31. ¿Lo tiene? Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
Si vosotros permaneciereis, ¿qué dice? En mi palabra. Entonces la iglesia, si algo tiene que amar en este tiempo, es la palabra. Hermano amado, por favor, enamorémonos todos de la palabra. Mire, todos los días, yo no sé cuánto tiempo, media hora, una hora, hora y media, 2 horas. Según los estudiosos, hermano, y los que han analizado este segmento, dicen que los jóvenes en redes sociales pierden 4 horas. Pierden porque las redes sociales, a excepción que no sea trabajo, no les dan nada. Entonces, metiéndose a la vida de la fulanita, del sutanito, del vecinito, del primo, del tío, que hizo, a dónde fue y todo, 4 horas al día. Óiganlo bien, 4 horas al día. La pregunta es, ¿cuánto tiempo utiliza para escudriñar la palabra? Un versículo leído, un versículo vivido. ¿Cuánto tiempo utiliza? Usted sabe que nuestro espíritu, hermano, así como nuestro cuerpo necesita carbohidratos, vitaminas, minerales, así como nuestro cuerpo necesita de alimentarse físicamente, también nuestro espíritu se alimenta de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué necesitamos? La palabra. Pastor, no tengo Biblia. Pues ahorre y compre una su Biblia. Y si no, bájela por el celular, pero todos los días vea qué palabra Dios tiene para mi vida. ¿Qué palabra Dios me va a decir? Antes de que usted salga de su casa, yo salga de mi casa. ¿Cuál es tu palabra, Señor? Hermano, esa palabra va a ser la palabra que Dios tiene para nuestra vida. No digamos, si usted, hermano, es estudioso y en vez de decir, bueno, pastor, voy a empezar a leer Proverbios. Lea Proverbios, léalos. Y luego me voy a ir a los evangelios, lea los evangelios. Y luego me voy a ir a las cartas paulinas, lea las cartas paulinas. ¿Sabe qué va a pasar con eso? Que usted va a tener crecimiento y desarrollo espiritual. Crecimiento y desarrollo espiritual. Pero si usted no lee, usted solo lee aquella Condorito. No, si todavía existe, ¿va? Usted lee aquellas revistas que salían, hermano, y no leemos la palabra. Perdone, ¿de qué va a estar lleno nuestro corazón? Necesitamos permanecer en su palabra. Y es una característica de los discípulos de este entonces, de este tiempo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La palabra, hermano, usted sabe que la palabra es alimento, la palabra es pan, la palabra es espejo, la palabra es leche, la palabra es espada, la palabra es lámpara, la palabra es luz. La palabra, hermano amado, óigalo, la palabra es espejo, es martillo, es fuego, es miel. Hermano, la palabra de Dios nutre nuestra vida, fortalece nuestro espíritu. Crecemos y desarrollamos porque entendemos las promesas de Dios para nuestra vida. Y sabemos que hay más de 3,000 promesas en la Biblia para nosotros. Aumenta nuestra fe cada vez que usted viene a la iglesia y oye la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces cada vez que usted lee la palabra, oye la palabra, su fe aumenta. Necesitamos hombres de fe, mujeres de fe, llenos todos de fe para caminar. ¿Cómo se ve si un hombre tiene fe o no tiene fe? Si no tiene fe porque no lee la palabra, no oye la palabra. Pero si tiene fe es porque oye la palabra, oye la palabra. Y la palabra, que es espíritu y es vida, lo nutre, lo llena, lo fortalece, lo levanta. Necesitamos permanecer en la palabra, hermano. En un tiempo donde, óigalo bien, hay corrientes. Hermano, usted se metería a la corriente. No sé si vio la foto, el video, cuando Eta y Iota, las tormentas del año pasado, estuvieron, hermano, en toda la parte de Zona Izabal. Morales fue inundado en un 50%. Puerto Barrios, hermano, los ríos se llevaban el ganado se lo llevaba como que fuera papel. Los carros, los puentes del río se lo llevó. Usted se metería, se animaría, pastor, mire, ahorita voy a nadar en Mariposa, en esa corriente. No, hermano, nadie en sus 5 sentidos lo haría. Porque entonces si se tira, de seguro se muere. Así fuese el nadador más profesional. ¿Sabe usted que hay corrientes así de esa forma, solo que espiritualmente, que arrastran corrientes de doctrinas? Una cantidad de doctrinas hoy en día, hermano. Hermano, óigale, una cantidad de religiones hoy en día increíble. Solo le aclaro, el evangelio no es religión, el evangelio es poder de Dios. Una cantidad, hermano, de corrientes filosóficas. Entonces de repente ahí aparece
algún hermano, alguna hermana, no de la iglesia. Pastor, yo creo firmemente que cuando usted predique le pongamos una mesita y pongamos el candelero de 7 brazos. Porque ese candelero es necesario, pastor, porque representa, pero y el Espíritu Santo, y que lo traigamos físicamente. Pastor, mire, en Israel están vendiendo un aceite especial para ungir a los enfermos. Compremos eso. Hermano, perdone. Caemos en filosofías humanas. Caemos, óigalo bien, en misticismo. Caemos en religiosidad. Caemos en costumbres. Caemos, hermano amado, en tradiciones. Caemos en una corriente, hermano, doctrinal. ¿Por qué? Por no estar anclados a la palabra. Lo más hermoso y precioso en este tiempo final es que usted esté anclado a la palabra. Que usted ame la palabra. El que me ama guardará mi palabra y será amado por el Padre. Usted tiene que ser un hombre, una mujer amante de la palabra de Dios. Y que usted, yo esperaría que usted viniera como discípulo de este servidor. Pastor, mire, explíqueme esto. Yo veo, hermano amado, entre Mateo y Juan este paralelismo. ¿Qué dice usted? Oh, yo me sentiría contento. Pero yo diría, hay alguien que está escudriñando, hay alguien que Dios le está revelando. Gloria a Dios por eso. Hermano, necesitamos que usted ame la palabra. Ame la palabra más que a Netflix, aunque no diga amén. Ame la palabra más que a Discovery. Hermano, ¿cuánto tiempo nos sentamos? Y a veces hay días. Yo lo he hecho, si aquí, olvídese, no le está hablando el santo de santo. Pero hermano, a veces uno se pica con una serie y pasa 4 horas sentados ahí. Y después uno reflexiona y dice, a las 4 horas, de 8 a 12, un sábado, que usted no hizo nada, que descansó, 4 horas perdidas. ¿Y qué le dejó? Nada. Pero la palabra le va a dejar a usted vida, restauración, liberación, sanidad. Dios le está hablando a usted a través de la palabra. Dice amén. Salmo 119, versículo 105. El salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesitamos, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, ser edificados en el fundamento apostólico y profético, hermano, siendo el fundamento apostólico el Nuevo Testamento y el fundamento profético el Antiguo Testamento. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una característica del discípulo que permanece en la palabra. Hermano, cuidado los que aconsejan. Aquí hay muchos hermanos que aconsejan. Puede venir un joven, hermano Ederson, usted es director de la alabanza, aconséjeme. Puede venir un hermano con hermano Giovanni, con el hermano Rubén González o con el hermano Daniel. Hermano, usted es discipulador, por favor, aconséjeme. Puede venir un hermano con hermana Norma, con hermana Jackie, con hermana Rocío, con hermana Daniela, con hermana Judith. Y podrán decir, hermana, por favor, aconséjeme porque usted es discipuladora de buenas nuevas. La pregunta es, ¿qué consejo van a dar los hermanos? ¿Qué consejo van a dar los hermanos? ¿El consejo emocional o el consejo espiritual a la luz de la palabra? Y peor si los hermanos o las hermanas no leen la Biblia. Hermano, ¿qué tan importante es que usted y yo seamos edificados con la palabra del Señor? Por eso cuando usted dé un consejo, délo a través de la palabra. La palabra es la base, es el fundamento, hermano. Es el fundamento. Y la palabra le va a servir a usted para avanzar. La palabra le va a servir para crecer en fe. La palabra le va a servir, hermano, para poder entender la voluntad de Dios. Porque aquí está plasmada la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad de Dios, que os santifiquéis. Ahí está. ¿Qué quiere Dios? Que usted y yo nos santifiquemos. ¿Qué significa santificado? Significa apartado para Dios. Usted como vida es escogido y apartado para Dios. Y esa es la voluntad de Dios. Pero si tenemos palabra, qué tan importante es que estemos anclados a la palabra de Dios, a la roca. Entonces va a venir si usted es casado, casada, y tiene problemas en su matrimonio y le habló a un compañero de trabajo, mire hermano, cuídese de eso. No se ministre con la gente de afuera. Es que el pastor, él es mi cuate, es mi cuata. Y miren, le conozco de hace 20 años. Y le dije que tengo problemas con aquel o con aquella. Error.
Porque él o ella le va a aconsejar en base a su experiencia de vida, pero no en base a la palabra. ¿Qué estás esperando? Déjalo. Andate. Cambialo, cambiala. ¿Sabe por qué? Porque es un consejo a la luz de la carne, no a la luz de la palabra. Hermano, qué tan importante es que nosotros estemos anclados a la palabra de Dios. Hechos 14:22, rápidamente, que ya le vi cara de pollo campero. Hechos 14:22, hermano. Bendito Dios. ¿Lo tiene? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas, que dice, tribulaciones. Ay, pastor, yo creí que el evangelio era color de rosa, que no había problemas, que es que desde el día en que viniese a Cristo mis problemas se terminaban. No, eso es falso. Los problemas siguen, y quizá más duros y más difíciles. ¿Sabe qué es lo más tremendo? La diferencia es que antes sin Cristo usted estaba solo. Ahora usted está, y a la par está Cristo con usted. Cristo en nosotros, dijo el apóstol Pablo, la esperanza de gloria. Entonces usted tiene que decir: Señor, me siento débil, dame fortaleza. Señor, tu palabra dice: caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegará. Y mira los problemas que tengo en el trabajo, en el instituto, en la universidad, en el hogar. Señor, ayúdame. Y Él le va a auxiliar. Tu palabra dice que tú proveerás conforme a tus riquezas en gloria, de acuerdo a mi necesidad. Provee. Así como Elías fue, hermano, conmovido por cuervos, yo quiero ver los cuervos del cielo en mi vida. Hermano, solo es que clamemos con fe y esperemos en el Señor. Yo voy a clamar ahorita y a los 10 minutos. No, hermano. No, es en el tiempo de Dios. No por eso Dios deja de ser Dios. No por eso, si Dios no sanó al familiar, deja de ser Dios. No por eso, si Dios no ha proveído trabajo, deja de ser Dios. No, es en el tiempo de Dios. Y el tiempo que tú estés sin el trabajo, el tiempo que tú estés con problemas en la salud, el tiempo que tú estés con problemas económicos, Dios te está probando. Porque Dios todo lo que hace lo prueba, para probarte, para que salgas aprobado o salgas reprobado de la prueba. Tú decides. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Probándonos. ¿Cuál es la actitud? Como le pasó a Job. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero en todo esto, ¿qué dice? Job no pecó contra Dios. Dios te está trabajando. Tú eres el barro, yo soy el barro, Él es el alfarero. Nos está trabajando, nos está moldeando. Y hermano, esperar en Dios no es fácil. Creer en Dios, eso es fácil. Creerle a Dios, eso es lo difícil. Todo el mundo cree en Dios, salga afuera. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo. Creer en Dios, creerle a Dios en lo que Dios hará, en lo que Dios dijo, eso es lo más difícil. Entonces el apóstol Pablo dice: confirmando los ánimos de los discípulos. Paremos acá. Rápidamente vea conmigo: confirmando los ánimos. O sea que no todos estaban de ánimo. Habían discípulos que estaban decaídos. Diciendo que Pablo, Pedro, ya no queremos seguir en esto, ya no. Juan, ya no. Confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Qué dice? Exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Quién dijo que el reino de Dios era fácil, hermano? ¿Quién dijo eso? No es fácil. Permanecer en el Señor no es fácil. Pero si le pedimos a Él que nos dé sus fuerzas, que fortalezca nuestro corazón, que nuestra mirada esté puesta en Él y en nadie más, nuestro caminar en esta tierra va a ser fácil. Dice amén. Hermano, tenemos que permanecer en la fe. Mire lo que le pasó a la esposa de Lot. Salgan, huyan al monte, porque hoy el Señor va a destruir a Sodoma y a Gomorra con fuego. ¿Y qué hizo la esposa de Lot? Y no vean para atrás. Caminó
y volteó a ver para atrás. ¿Sabe qué significa volver a ver para atrás? Hermano, voltear para atrás significa apostatar de la fe. La esposa de Lot la menciona Jesús en los evangelios, dándole un ejemplo a todos los que estaban alrededor de Jesús. Han oído de la esposa de Lot, como quien dice, cuidado, porque se pueden quedar como estatuas de sal en medio del camino. Hermano, nuestra mirada, Cristo. Nuestra esperanza, Cristo. El consumador de nuestra fe, Cristo. Nuestro Salvador, Cristo. Nuestro libertador, Cristo. Nuestro redentor, Cristo. Nuestro sanador, Cristo. Nuestro proveedor, Cristo. Nuestro sustituidor, Cristo. Hermano, pon tu mirada en Cristo y no en los hombres. En Cristo, en Cristo, en Cristo y no en los hombres. Los hombres decepcionamos. El único que no decepciona se llama Cristo. Bendito que cuando tú vienes, Él a ti y a mí nos consuela, nos levanta, nos fortalece, nos auxilia, nos ayuda, pone el bálsamo fresco. ¿Cuántas veces, hermano, usted y yo nos hemos tragado las lágrimas? Quisiéramos gritar por todo lo que vivimos en el día. Hace un par de semanas yo llego a la casa y le digo a mi esposa, a mis hijos, hoy no fue mi día, muchacha, no fue mi día. Solo faltó que pasara una palomita del cielo, ¿va, hermano? Hiciera su gracia desde el cielo para mi cabeza, de verdad. Porque mire, una tras una, tras una, tras una, de verdad. ¿Para qué le cuento? Pero uno tiene que aprender a ver el propósito de Dios. Hermano, yo iba a visitar una empresa, regresé y el carro se me queda. Bueno, dije, hay que esperar. Llamamos ahí a la grúa y de repente, hermano, el Señor me sube a su grúa y me voy con el de la grúa. Ahí entendí que el propósito era hablarle al de la grúa. Creyente, se estaba levantando con batallas, hijo hermano de un hermano pastor. Pero hermano, cuando él solito empezó a abrir su corazón, como que ya me conociera, yo fuera pastor. Yo no le dije que era pastor, solo le empecé a hablar, mire, hay que creer en el Señor. Y me dice, mire, esto me está pasando, esto y esto. Entonces dije, aquí está. Mire, hermano, lo que tiene que hacer es esto a la luz de la palabra. Ese hombre lo que quería era un consejo, una palabra de aliento. Dios lo ama tanto que se quedó el carro tirado, el mío, para que yo me fuera con él. Hermano, así es Dios. Y entonces dije, Señor, perdóname, porque entiendo tu propósito. Pero si hubiese estado cieguito espiritualmente, solo hubiera refunfuñado contra el Señor. ¿Por qué a mí esto? Mira, Señor. No, hermano. Hay cosas que suceden que no entendemos en nuestra vida, pero suceden con un propósito. Y también el Señor mide nuestra paciencia, hermano. Y en medio de eso, Señor, gloria a Dios. Entonces llegó Pablo a las iglesias. ¿Cómo están, hermanos? Como ahora en los conciertos, un grito de júbilo. Y todo el mundo, ¡ah! Grito de júbilo para todos los de la alabanza y los hermanos. Un grito de júbilo cuando piden la mano eso. Un grito de júbilo no es ¡ah! No, ese no es grito de júbilo. Un grito de júbilo es gloria a Dios. Bendito Señor, te alabamos, Padre, nuestro libertador, Jehová Rafa, Jehová sanador. Ese es un grito de júbilo. Y hermano amado, óigalo, después sale todo esto, miles de gente del concierto. ¿Y cómo se siente? Mal. ¿Pero por qué? No, es que tengo problemas. Solo llegó un ratito, hermano, como que fuera una droga, por emoción. Hermano, usted y yo tenemos que aprender a alabar a Dios en las buenas y en las malas. Job, perdiste las vacas, perdiste el ganado, perdiste los camellos, perdiste tus hijos. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Hermano, ¿qué actitud la dejó? ¿Sabe por qué? Porque Job tenía palabra, tenía doctrina. Hermanito, ¿por qué no ha venido? No, pastor, es que Dios a mí no me responde, Dios a mí no me oye. No, hermano, que su corazón cobre ánimo, que su corazón cobre fortaleza esta mañana, y que nada ni nadie lo pueda usted separar del amor de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, ni lo alto ni lo profundo, ni enfermedad, ni desnudez, ni hambre, ni peste, nada ni nadie me podrá separar de tu amor. Que nadie lo separe, hermano.
Los problemas, los desiertos, hermano, los valles son para fortalecernos, para ganar temple, para ganar carácter en Cristo, para ser más fuertes y más vencedores y para poder caminar y conquistar. Entonces, mire, para terminar, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Mire qué hermoso. Tenemos que permanecer ¿en qué? Con los ojos bien abiertos, despiertos. Permanecer en la palabra. Y ahora, ¿permanecer en qué? Permanecer en la fe. Permanecer en la fe. Y el último para terminar. Salmo 33:11. Salmos 33:11. Tal vez mi hermano Ederson se sube. Salmos 33:11. Dice la palabra, Nueva Biblia Latinoamericana, dice: el consejo del Señor permanece para siempre. Óigalo bien. Los designios de su corazón de generación en generación. ¿En qué tenemos que permanecer? En el consejo del Señor. Hermano, todos los que estamos acá, todos, incluyéndome, necesitamos consejo en la vida. Le voy a dar un consejo. Siempre pida consejo cuando usted no sabe qué hacer. Cuando la decisión en su alma y en su corazón hay una batalla, pastor, no sé qué hacer, pida consejo. ¿Sabe qué dice el dicho de la calle? El que oye consejo llega viejo, dice. Pero yo no me aferro a ese dicho, yo me aferro a la palabra. ¿Sabe qué dice la palabra? En la multitud del consejo está la sabiduría. ¿Qué necesitamos? Consejo en nuestras vidas. Y hermano, ¿qué dice la palabra? El consejo del Señor permanece para siempre. Los designios de su corazón de generación en generación. Entonces yo le quiero mostrar a su Biblia, por favor, Proverbios capítulo 1. Y quiero mostrarle algo. Usted ya lo habrá visto. Si no, déjeme mostrárselo. Proverbios capítulo 1. Mejor si trae un subrayador, subraye. Proverbios 1, 8. ¿Qué dice? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 2:1. Hijo mío, si recibierais mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Proverbios 4:1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Proverbios 5:1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. Proverbios 6:1. Hijo mío, si saleres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño. Y Proverbios 7:1. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Va. Jóvenes, voy a hacer una pregunta a los jóvenes, todos los que tienen Biblia. ¿Qué común hay entre Proverbios 1, Proverbios 2, 3, 4, 5, 6 y 7? Según lo que usted leyó en la Biblia. ¿Qué hay de común? Hay un mínimo común, un común denominador. Cuando yo leí los proverbios, le puse atención. ¿Qué hay ahí? ¿Sabe qué hay? Que dice: hijo mío, hijo mío, hijo mío, hijo mío, hijo mío. 7 veces el Padre Jehová hablando a sus hijos: hijo mío, 7 veces. Usted lee el 8, ya no dice hijo mío. ¿Sabe qué significa eso? El consejo del Padre para su vida y para mi vida. Oye, hijo mío, la instrucción del padre y de la madre a los jóvenes. Oye, hijo mío, atesora la palabra. Oye, hijo mío,
Porque el Padre nos ama y nos está dando consejo. Hermano, el consejo de Dios siempre va a permanecer. ¿Sabe cuáles muchas veces los problemas que las ovejitas tienen? Vienen con el pastor. Pastor, necesito un consejo. Y el pastor da un consejo a la luz de la palabra. Pero la ovejita quiere oír lo que él o ella quiere hacer, no el consejo del pastor, a la luz de la palabra. Ese es el problema. Hermano, cuando usted pida un consejo, usted vaya, lo que me diga el hermano, si tiene base y tiene fundamento bíblico, lo voy a hacer. Y yo voy a orar, pero no voy a hacer. Entonces muchas veces las jovencitas vienen: pastor, es que mire él, tan lindo, pastor, mire qué ojos, pastor. A mí casi que ya me dejó el tren en la iglesia, pastor. Y yo quisiera, pastor, que usted me dijera que él es. Está viniendo el jovencito y a mí me gusta. ¿Sabe qué dice el pastor? Apártate, porque puede ser una oveja, un lobo vestido de oveja. Ay no, pastor, usted tan cuadrado que es, usted tan legalista que es. Qué bárbaro el pastor. Un año después, el tiempo le dio la razón al pastor, que no ha visto uno, ha visto 1000 casos de esos en las congregaciones. ¿Se da cuenta, hermano? Necesitamos el consejo de Dios a nuestra vida. Permanece en el consejo. No tomes decisiones precipitadas en tu vida. No las tomes. Yo te aconsejo, no las tomes, hermano amado. Mejor toma decisiones guiadas por el Espíritu. Te voy a decir algo: muchas decisiones he tomado en mi vida precipitadas y he hecho malas cosas. Y conforme la vida ha pasado y los años han pasado, he aprendido entonces a esperar y a pedir consejo a través de la palabra. Hace días, hermano, para mí fue una cosa muy especial. Nos reunimos 2 pastores que somos amigos, con un pastor que tiene el cabello lo tiene blanco. ¿Sabe usted que el cabello blanco es figura de honra, figura de sabiduría? Y le decimos al pastor, mientras usted se pone de pie, póngase de pie, porfa. Yo le digo al pastor: pastor, gracias por aceptar la invitación a este almuerzo. Solo quiero decirle que antes que usted se vaya, ¿cuáles serían los 3 consejos que usted me daría a mi pastor? 3 consejos en el ministerio. Y me aconsejó a la luz de la palabra, man. Y esos 3 consejos yo los guardé y los atesoré en lo profundo de mi corazón. Todos necesitamos consejo. Permanece, número 1, en la palabra. Número 2, en la fe. Número 3, en el consejo. Número 4, con los ojos bien abiertos. Número 5, permanece en el amor de Dios. Permaneciendo en el amor, dice la palabra. Por tema tiempo ya no lo dimos. Permanezcamos en la palabra. Y entonces aquí se va a cumplir lo que dice Juan 15, que fue el versículo. Termino leyendo el versículo que leí: permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Usted quiere que Cristo permanezca en usted? Usted y yo tenemos que permanecer en Cristo. Cierre sus ojos esta mañana. Esta es una mañana para permanecer en el Señor. Esta es una mañana para permanecer en Él. Permanece en Cristo. Permanece en Cristo, pueblo de Dios. Vendrán luchas, vendrán batallas, problemas, enfermedades, escasez, vendrán desiertos, vendrán valles. Pero la palabra dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas estas lo librará Jehová. Si tú aprendes a permanecer en Cristo, Jehová te librará. Jehová te librará, como libró a Daniel de los leones, como libró a Daniel de la boca de los leones. Jehová te librará. Pero aprendamos a permanecer en Él. Permanezcamos en Él. En medio de un mundo lleno de confusión, en medio de un mundo de corrientes doctrinales que van y vienen, permanezcamos en la palabra. Permanezcamos en su palabra profética más segura. En medio de un mundo lleno de incredulidad, lleno de duda,
de incertidumbre, permanezcamos en la fe. Cobre ánimo tu alma y permanece en la fe, que nada ni nadie te mueva de tu fe en Cristo Jesús. Permanezcamos en el consejo de su palabra, porque su palabra es consejo a nuestra vida. Amemos la palabra, amemos la palabra. Permanezcamos con los ojos, de buscar con los ojos abiertos. su rostro. Sacúdete de toda religiosidad, sacúdete Hoy de es todo tiempo acomodamiento de acercarnos y permanezcamos, a Él. permanezcamos con los ojos Hoy es espirituales tiempo abiertos de para poder discernir los rendirnos ambientes, para poder pelear la delante batalla, del para poder hacer guerra en Señor, el nombre de Jesús. y Él restaurará nuestro ser.